Allí estaría, ¿no es cierto? Sí, Eh, profe. están viendo, espérenme. Bueno, eh, la salvedad que tenemos que hacer, que es para medir tensión alterna, es que el tester, este tipo de tester o el tipo de tester digital, después vamos a ver la diferencia, el digital común le va a decir 220 voltios para una tensión alterna sinusoidal. Entonces, si por cualquier otra situación ustedes tienen que medir una señal que no es perfectamente sinusoidal, por ejemplo, una onda cuadrada, el tester le va a medir y le va a dar otros valores distintos, ¿no es cierto? Entonces, el tester análogo está hecho a similitud de una onda sinusoidal. Y él le mide la tensión eficaz. Por eso le mide 220 voltios, por más que el instrumento mide tensión media. Entonces, por eso nosotros hacemos un cambio de escala de eficaz a media, ¿no es cierto? En cuanto al tema de resistencia, al tema de resistencia Young, lo que se hace o cómo se lo ha encarado acá en esta forma es prácticamente cómo se hace una medición. ¿Y por qué se utiliza el potenciómetro? Que es para hacer el ajuste acá, en máxima corriente del instrumento. Para medir, por eso que el tester tiene para medir ómetro, escala totalmente invertida a lo que ustedes utilizan para medir tensión continua o tensión alterna. El 0 en la escala de ómetro significa cortocircuito entre las puntas del tester. Cuando no hay circulación de corriente, o sea, a la izquierda de lo que ustedes están viendo en el instrumento, significa que la resistencia que él está midiendo es infinita y algo lógico, porque las puntas es como si no se unieran las puntas. Entonces, a la izquierda de la escala da en la infinito. A la derecha, el fondo de escala da un 0. Entonces, bajo estas condiciones, el ajuste a 0 del infinito, llamémosle así, es con este potenciómetro, el que tiene el instrumento. El ajuste a 0 de la escala de ómetro se hace con el potenciómetro, que estoy marcando en el mouse. Ve que allí la clara 0 ohm, ajuste del 0 ohm. Entonces, cada vez que ustedes cambian de escala, tienen que hacer ese ajuste a 0. Por eso acá hago el cortocircuito, a partir de allí calculo la resistencia R13, y para R14 me hace falta, porque me quedan más ecuaciones que incógnitas, entonces lo que se hace es fijarse en la posición central de la escala, y en este caso me da 20 ohm. Como estamos en la escala por 1, sería 20 ohm directamente, lo que nosotros simulamos colocando una resistencia entre las dos puntas del tester. Entonces, como en este caso, 20 ohm, que es la resistencia que yo estoy midiendo en la escala por 1. De allí yo calculo la corriente que entrega la pila y la corriente que entrega o que circula por la resistencia R14. De esto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes más tienen que entender? Es que, acá hay un resumen al último,
cuando estoy en la escala por 1, la pila del tester entrega la máxima corriente. En este caso, 35,5 miliamperes. 35 miliamperes. Y estamos considerando un tester que tiene una sola pila. Entonces, el común denominador de todos los testers es utilizar dos pilas. El tester que ustedes tienen, en el que nosotros estamos haciendo la prueba, él utiliza comúnmente dos pilas AAA. Ahí está, dos pilas AAA, ¿cierto? Entonces hasta allí no hay Sí. ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si con una pila el instrumento circula o la pila le hace circular una corriente en cortocircuito, que vendrían a ser cuando ustedes unen las puntas del tester, o sea que cuando la aguja deflexiona y llega al 0 ohm, le hace circular una corriente de 35,5, 37,5 miliamperes. El tester que nosotros vamos a hacer las mediciones utiliza dos pilas, o sea que no es nada alocado que el instrumento haga circular una corriente de 100 miliamperes o aproximadamente 100 miliamperes, que es lo que ustedes tienen que considerar. ¿Por qué digo esto? Porque después es importante esta medición. Entonces, ustedes, antes que nada, así a priori pueden decir que la corriente que hace circular el tester en la parte de ohmmetro es aproximadamente 100 miliamperes. Es menor, pero no es nada locado decir 100 miliamperes. En la escala por 1, supónganse, si yo lo llevo a la escala por 10, la corriente baja a 3,75 miliamperes y en la escala por 100 baja a 3,75 miliamperes. Es por eso que cada vez que ustedes hacen un cambio de escala, tiene que hacer el ajuste a cero, porque la corriente que hace circular el instrumento a la resistencia a la cual ustedes están midiendo, de acuerdo a la escala, es totalmente distinta. ¿Hasta allí estamos? ¿Está entendido hasta allí? Sí, profe. Bueno, y la otra cosa que tienen que razonar, y es muy significativa, es, acá hay una ecuación en la cual me queda una diferencia de corriente, o sea, acá se le agrega una resistencia que es la que se asemeja a la resistencia a la cual ustedes están midiendo. La circulación de corriente que circula a través de esa resistencia me va a dar la corriente total que va a entregar el instrumento, más la corriente de R16. O R17 o R15, dependiendo de esa resistencia que colocan en paralelo con la resistencia media. Lo concreto que para una, veamos acá, para R15, que era la primera resistencia, R14. Para R14, que era para una resistencia de 20 ohms, fíjense, en 37,5 es la corriente que entrega la pila, frente a la corriente que circula por R14 es nada. En ese sentido queda 0,013 miliamperes. Ese en la escala por 1. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho que cambiar la escala cambia la corriente que entrega el instrumento. Bueno, entonces si yo acá tengo una resistencia de 200 ohms, significa que estoy en la escala por 10 frente a una resistencia de 20, que era la parte central de la escala. Entonces de allí me sale los 200 ohms. Entonces acá ya me queda 3,75 miliamperes menos 0,01375 miliamperes. Se está asemejando la corriente.
Si yo cambio la escala y la llevo en 2K, significa que la escala por 100, entonces 100 por 200 ohm me da 2K. Acá ya me quedan dos corrientes muy similares. 0,375 miliamperes, que es la que entrega la pila, menos 0,01375, que es la corriente que circula por el instrumento. Entonces, estas dos corrientes ya pasan a ser semejantes. En estas dos corrientes, el 0,01375 es constante. En cambio, el 0,375 es la corriente que entrega la pila de acuerdo a la escala, cada vez menor. Cada vez es menor esta corriente. Entonces, si yo acá quisiera hacerla en vez de por 200 por 2K, ¿qué significaría? Que esta corriente se iría a más chiquita, 0,0375. Entonces, esa escala se la podría hacer con una pila. Otra pila más, ya no. Otra escala más, quiero decir. Ya me daría acá una corriente negativa, que significa que este 0,01375 sería mayor que la corriente que entrega la pila. Entonces esto me daría corriente negativa, lo cual es imposible, es irrealizable. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ustedes tienen que levantar escala, que es el caso del instrumento que nosotros estamos viendo, en este acá, tiene escala por 1, por 10, por 100 y por 1K. Hasta allí utilizan las dos pilas de 3 voltios. En cambio, en la escala de 10K, o sea, por 10K, utiliza la batería de 9 voltios. En conclusión de todo esto, es justamente dar batería de 9 voltios para que no dé una corriente negativa. Entonces, a raíz de esto, ustedes tienen no tan solo estas tres variables, en el sentido de que la conclusión que hacen ustedes es que la escala por 1, el instrumento entrega máxima corriente. La otra condición es que para medir resistencias muy altas, tienen que utilizar no una pila, no dos pilas, sino una batería de 9 voltios, que es lo común que trae. Entonces, acá se puede, le voy a usar otra diapositiva en la cual son distintas conclusiones. Para resistencias en la escala por 1, la corriente que entrega la pila es máxima. A medida que aumenta el valor de resistencia, cada vez la corriente es menor. Y ustedes quieren tener una escala alta, o sea, para medir cuál es la ventaja de tener una escala alta, es que ustedes pueden medir, supóngase en este caso, 10K multiplicada por 20, sería 200K en la parte central. Entonces 1 mega estaría en este 100. Entonces ustedes ya pueden realizar mediciones 1 mega, 2 megas con una determinada precisión. ¿Cuál es la contra? Que tienen que levantar tensión. Entonces, ustedes, acá habría que agregarle ese razonamiento de ustedes. Le pueden agregar que a medida que yo levante la escala en amplitud, o sea que multiplico por 10K, el valor de la tensión tiene que ser mayor para que para la tensión que yo le aplico al instrumento para realizar la medición, para que siempre ustedes tienen que tratar que la medición quede en la parte central de la escala. Como corolario de todo esto, se dice que este tester, que habíamos dicho en la clase pasada, entre qué y qué valores se puede utilizar, o entre qué y qué valores el tester puede ser confiable en cuanto a medición. ¿Se acuerdan?
mayor a un ohm y menor a un mega ohm. Menor a un mega. Perfecto, perfecto. Y la Bueno, idea es que trabaje en la parte central. claro, si yo coloco en la escala por uno, acá, un ohm estaría aquí. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte donde más comete errores el instrumento, ¿no es cierto? Y en la escala máxima, sería para una escala máxima, supónganse que sea por un K, lo vamos a hacer más fácil, significa que acá sería 500K, acá un mega, fíjese la diferencia que hay entre 500K y un mega. Y acá ustedes tienen 2 megas, sería. Acá entre un mega y 2 megas, ah, todo lo que ustedes digan no es error, o horror sería, ¿no es cierto? Eso es debido al instrumento donde le han explicado en el teórico que todos los extremos, los dos extremos que tiene la escala, el instrumento comete error. Entonces, para ampliar la escala, lo llevan a 10K en este caso. Pero 10K tienen que levantar tensión. Entonces, volviendo, menor de un ohm comete error porque estamos en un extremo. Mayor de un mega o 10 megas, lo que ustedes quieran decir, ya mayor de ese valor ya cometemos error porque estaríamos en esta zona que sería el costado izquierdo, el extremo de la escala, y en el cual el instrumento ya han visto que comete errores. Entonces, para menores de un ohm, se va a utilizar y nosotros vamos a ver y vamos a realizar medición con un puente de Wheaton. El puente de Wheaton es un puente, entonces como ustedes ya lo deben haber visto, eh, mediciones lo ven después, uno de los últimos capítulos, pero va a comparar la resistencia de la cual ustedes van a medir con una resistencia patrón. Entonces va a ser excelente calidad. Y se utiliza para valores menor a 1 ohm. Puede utilizar 10 ohm, 100 ohm, sin ningún tipo de problema, vamos a hacer medición. Pero menores de 1 ohm, como por ejemplo le pueden decir la medición de un cable de un par de metros, ese va a tener mucho mayor precisión que no un tester. Y después de haber analizado tanto y haber dicho de qué pasa de levantar tensión y todas esas cosas, en este tester, ustedes han dicho que menor de un ohm, un puente Wheaton, entre todos hemos dicho. Entre un ohm y un mega, por ejemplo, el tester. Mayor de 10 megas, ya tienen que levantar tensión, que es lo que hemos dicho aquí. O sea, cambiando las tensiones de la alimentación, nosotros producimos de que esta diferencia de corriente sea exactamente un valor positivo, dicho de otra forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Levantando ya más de un K, hay que levantar la tensión. Para la escala, como en este tester que tiene 10K, utilizamos una pila de 9 voltios. Entonces, como resumen de todo eso, ustedes van a decir que para resistencias mayores de un mega, entonces hace falta poco, ya que hay similitud, poco razonamiento, se dice que ustedes van a utilizar un megómetro, o sea, para medir una resistencia mayor de un mega aproximadamente, ustedes dicen que miden con un megómetro. ¿Estamos hasta allí? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es acá? Para medir mayores de un mega. Acá ustedes tienen dos tipos de mediciones. Uno es, por ejemplo, si ustedes quieren medir un bobinado de un motor o de un generador, lo que sea, que es infinitas vueltas, entonces tienen que medir una resistencia mayor de un mega. Bueno, le hace falta un megómetro.
Ahora el megómetro, otra característica que tiene, es que puede medir, supóngase en ese caso, ustedes hacen una medición con el megómetro y le va a dar, por ejemplo, 10 megas su resistencia. Ahora, esa medición que ustedes hacen, ¿es totalmente verídica o no? Depende qué es lo que ustedes quieren hacer. Si es medir pura y exclusivamente una resistencia exageradamente alta, está perfecto. Ahora, si ustedes quieren medir el bobinado de un motor y ese motor tiene fuga, o sea que tiene pérdidas en el bobinado, que significa que ustedes con nada de tensión, 9 voltios, supónganse que lo lleven a 50 voltios, lo que ustedes quieran, algo así, esa tensión va a ser nada. Entonces, si ustedes quieren medir fuga o que usted tenga pérdida entre expira y expira, o sea que tenga, no esté perfectamente aislado el bobinado, esa medición en megómetro no la va a hacer en medición de resistencia común. Entonces, ¿qué hacen? De acuerdo a lo que hemos dicho antes, levantamos tensión. Entonces, por eso los megómetros se suele utilizar para medir fuga en alta tensión, o sea, el fuga en el bobinado de un motor. Eso se va a producir si el esmalte, o sea, la aislación que tiene entre expira y expira no está buena. Entonces allí va a saltar si tiene pérdida. O, por ejemplo, bueno, Marcusi puede decir bastante en el sentido de pérdida de aisladores, ¿no es cierto? Entonces ese ya le tiene que aplicar más alta tensión. Entonces, en resumen de todo esto, si yo quiero medir resistencias muy pequeñas, menor de 1 ohm o alrededor de 1 ohm, me parece que no me parece el instrumento más adecuado es un puente Whiston. Entre 1 mega y entre 1 ohm y 1 mega, diciéndole así a grandes valores, por supuesto, este puede medir más de 1 mega y con valores muy de buena precisión. O sea que en términos generales puede decir 1 mega, de 1 ohm a 1 mega está el tester. Ahora, si ustedes quieren medir más de 1 mega, entonces está el megómetro. Y además el megómetro tiene la ventaja que puede perder, puede ser utilizado para pérdidas o sea, de aislación. Bueno, eso sería el resumen de lo que se utiliza o las ventajas que tiene un tester en hacer mediciones de resistencia. ¿Cuál es la contra que tiene? Bueno, es esto. Cada vez que hacemos cambio de escala tenemos que ajustar el potenciómetro. Esto es, se lo digo de ya, porque ya después cuando veamos el tester digital, lo primero que van a decir, acá no hay ajuste cero. En el tester digital no tiene ajuste cero. Pero hay otra gran cosa que es una ventaja de este. Ustedes hacer el ajuste a cero, están eliminando las resistencias que tiene las puntas en el tester. ¿Por qué? Porque ustedes a esta la están incluyendo y por eso hacen el ajuste a cero. En un tester digital, ¿qué significa? Que para escala de por 1, ustedes tienen que medir la resistencia. Hacer cortocircuito, no pueden hacer el ajuste a cero porque el tester digital no tiene el potenciómetro, pero le mide, por ejemplo, 1 ohm. Bueno, perfecto, 1 ohm. Entonces, cuando ustedes van a hacer la medición y la medición le da 4,7 ohm, le va a dar en ese caso 5,7. O sea que le tienen que restar 1 ohm, lo que han medido en las puntas del tester, al valor de la resistencia final que le da. Entonces 5,7 le restan 1 ohm, le va a dar 4,7, que es el verdadero valor de la resistencia que ustedes están midiendo. Eso después lo vamos a aclarar cuando veamos el tester digital, ¿cierto?
otra contra que tiene, no tan solo este tester, sino cualquier otro tester, es y más este que tiene en una escala por 10K, es que ustedes se tienen que cuidar de no tocar los dos extremos conjuntamente o al mismo tiempo en el cual van a hacer la medición para valor de resistencia muy grandes. ¿Por qué? Porque ya que lo vemos acá internamente, supóngase están en la escala de, en este caso es 200 ohm en la escala por 100, por eso me da 2K. Pero en este caso, en este tester que tiene una escala por 10K, 10K me va a dar una medición de 1 mega, lo habíamos visto antes. Acá. 1 mega es una medición fácil de realizar con una determinada precisión. Ahora, si yo uno con las dos manos tengo los extremos de las puntas del tester y estoy midiendo un valor de resistencia mayor a 1 mega o 1 mega, yo me voy a estar conectando en paralelo con el tester. Entonces el tester va a medir 1 megón, que es la resistencia, en paralelo con la resistencia que yo presento en la medición. Ahora, si yo tengo las manos húmedas y depende de un montón de condiciones, el valor de ese de 1 megón puede ser un valor comparable a la medición que presenta mi cuarto. Entonces allí voy a presentar errores que van a ser comparables o que van a ser en el cual me va a hacer una mala medición porque yo voy a estar conectado desde el punto de vista del tester en paralelo con la resistencia que yo voy a medir. ¿Estaríamos en ese sentido? ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bueno, entonces, en la escala por 1, ustedes, tanto en este tester como en digital, tienen que hacer el ajuste perfecto del cero. Y después de allí hacer la medición. En el tester digital, sí o sí, si van a medir resistencia, siempre midan la resistencia que presenta la punta, las dos puntas que tenga. Y para escalas grandes, entonces ustedes se tienen que cuidar de no tocar con las dos manos lo que ustedes también, la resistencia que ustedes van a medir. Bueno, entonces la primera que había que hacer es la resistencia. Bueno, esta en escala de tensión ya la habíamos hecho de la medición, no hay ningún tipo de problema. Siempre tratan de verificar que la tensión quede en la parte central del instrumento, si no le da más cambio de escala, bueno, como en este caso, está perfecto. Ya son errores que va a presentar el instrumento, pero ya son considerables, ¿no es cierto? La escala, ya que supónganse en este caso, ustedes hacen una medición de alterna y están midiendo 220 voltios en una escala que tiene 250 voltios. Como estamos casi en un extremo, pasa a ser errores que presenta el instrumento. Ahora, la escala que tiene el tester en la parte de ómetro ve que es distinta de la escala de tensión alterna o de continuo, es ampliada a bajos valores, ¿no es cierto? Entonces, esa es una ventaja que presenta en un extremo, en el sentido de que como es ampliado, te van a cometer menos errores. Pero bueno, sigue cometiendo errores, ¿no es cierto? Para medir resistencia, en este caso 4,7K, primero que hacemos el ajuste a cero.
Después medimos la resistencia y buscamos un valor que me dé en la parte siempre central. O sea que ustedes es muy probable que para muchos valores de resistencia, no tan solo pueden hacer en una escala, sino en varias escalas. Pero siempre traten de hacer para que le quede en la parte central. Esta otra es de 47 ohms, por supuesto hacen el ajuste de por 1 y hacen la medición de 47 ohms. Después la pueden hacer en la escala por 10, hacen de nuevo el ajuste a 0 en la escala por 10 y después le va a dar cerca de 5, ¿no es cierto? Bueno, eso ya, acá no nos podemos poner muy exquisitos porque la foto no está bien perpendicular al instrumento. Lo que sí, ustedes cuando yo le pregunte, de acuerdo a cada práctico, ustedes tienen que, primero, hacer el ajuste cero, después hacer, para que la medición quede, buscar una escala que quede dentro de la parte central, después hacen el ajuste cero, y después la medición y listo. Bueno, acá estamos en el punto 5, que es para medir un diodo. Espérense que acá traje el 5408, que es el diodo que yo presento en el práctico. Este diodo es de 3 amperes. Entonces ya les había dicho el otro día, acá, en esta parte, este es el 5400, el 1N4007, o sea, un diodo de 1 amper, 700 voltios, tensión pico inversa. Este otro es el 1N5408 que está en la guía también. Este en vez de 1 amper tiene 3 amperes, por consiguiente el diámetro es mayor que este del conductor. El diámetro de la carcasa, el tamaño de la carcasa va a ser más grande. ¿Por qué? Porque este es 1 amper multiplicado por 0,7 voltios que es la caída, me da 0,7 vatios. En cambio este es 3 amperes por los 0,7 me da 2,1 vatios de la potencia que va a disipar en directa el diodo. Ustedes van a decir en inversa, no, en inversa no hay ningún tipo de problema porque teóricamente la tensión, la corriente que circula en forma inversa es cero. Entonces, él va a soportar gran diferencia de tensión, pero por 0 amperes me va a dar 0 vatios de potencia de disipación. Entonces, vamos a tratar de hacer la medición como que tengo foto. Acá tenemos el tester. Pondríamos la escala por 1 para hacer la medición del diodo. En este caso, supónganse para medir este diodo, estamos en el A, o sea, en el A es el 4007. Pondríamos en la escala por 1 para hacer la medición en un diodo que circula 1 amper. Esto es lo que le estoy diciendo. Pondría en la escala por 1 y haría la medición del diodo 1N4007 en el cual circula, en el diodo circula 1 amper. No, profe. No, ¿y por qué? Bueno, yo le digo, por regla general, le diría que no. En este caso, tanto para medir Puede el ser por diodo, seguridad, profe, también. claro, por seguridad, porque el 4007 y ese circula 1 amper, y el 5408 circula 3 amperes. Eso
para ver esos valores hay una página que es la hoja de datos del datasheet. Entonces directamente allí le va a decir cuál es la corriente que circula, cuál es la caída de tensión que produce y todas esas cosas. Entonces de allí ustedes sacan que 1 ampere o 3 amperes. Entonces si yo coloco por 1, yo que dije que ustedes se acostumbren más o menos a decir un valor que puede ser 100 miliamperes. Bueno, 100 miliamperes es la corriente que va a entregar el tester en la escala por 1. Ahora, tanto este diodo, que es de 3 amperes, como el 4007, que es de 1 amper, no habría ningún tipo de problema y podríamos hacer la medición. Voy a jugar y la vamos a hacer. Ahí está en la escala por 1, hago el ajuste a 0. ¿Se acuerda? Esta es la máxima corriente que entrega, por eso le tengo que dar máxima deflexión en el instrumento. Ahí está el ajuste a 0. Suelto. Coloco el positivo y el negativo en la franja del diodo y allí debería haber deflexión, ¿cierto? Bueno, en este caso no va a tener deflexión, no hay deflexión, fíjese. Le coloqué el positivo en el cuerpo del diodo y el negativo en la franja. En un tester digital, acá me va a dar directa. En este caso, no. ¿Y por qué? Porque yo acá no cambié las puntas del tester. Entonces el negativo está en la parte negra del tester y el positivo en la parte roja del tester. Entonces la polaridad, ¿se acuerdan? Y es lo que hemos visto acá. Estoy en el PowerPoint ahora. Acá. O en cualquiera de esos circuitos, en el cual yo tengo el positivo del tester, o sea, el cable rojo acá del tester, significa que me da el negativo de la pila. Entonces acá ustedes tienen dos posibilidades. O saben que están haciendo una medición distinta, o sea que el cable negro del tester es el positivo de la pila. O invierten directamente las puntas de los testers, del tester mejor dicho, y entonces se alisan la medición. Entonces ahora sí, positivo va a ser en el cuerpo, negativo en la franja, y ustedes allí ven que me da un valor de resistencia. Espérenme, ya les digo, nunca le hice esta, o sea, no le saqué foto a esta. Allí me da 6,5 ohm. 6,5 por 1 me da 6,5 ohm. Espérense que le da aquí. Allí lo ven, ¿no es cierto? 6,5 sería el valor de la resistencia. Yo no la hice así, sino que empecé con la escala por 10. Porque me acostumbro siempre de hacer, utilizar la escala por 10 para medir resistencia directa. Y en la escala más alta que tenga el tester para medir resistencia inversa. ¿Ve? En ese caso, la foto o la diapositiva que estamos viendo ahora está en la escala por 1K, que es la mayor que tiene este instrumento. Ahí tiene, en la escala por 1K, hago el ajuste a 0, por supuesto va a dar mucha deflexión de corriente. Allí hago el ajuste a 0 y después recién coloco el diodo. Y
allí me da en forma directa. En el caso que yo lo tengo que medir en forma inversa, y el diodo no me tiene que, el instrumento no me tiene que haber reflexión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la parte inversa la corriente era cero? Entonces, toda la tensión que ustedes tengan aplicada, pero no hay circulación de corriente, el valor de resistencia va a ser infinito. Por eso el instrumento, yo hago la medición y la suelto, para ver si hay una pequeña deflexión y no hay absolutamente nada. Esta medición la pueden hacer en un tester común, en la escala por 10K. Sí, perfecto, ningún tipo de problema. Hago el ajuste cero, hice el cambio de escala y tampoco me da absolutamente nada. Por eso siempre, en el caso de que ustedes tengan un tester con una escala ampliada para medir grandes valores de resistencia, la colocan al máximo para que no dé absolutamente nada. Si hay una pequeña deflexión, es fuga que tiene el diodo en directo. Entonces eso significaría que el diodo estaría malo, ¿cierto? O sea que deja pasar circulación de corriente en forma inversa, o sea que el diodo tendría problemas. Hasta ahí estamos. Ahí están todas las fotos sacadas de cada una de estas mediciones. ¿Estaríamos hasta allí? La única diferencia es que, supónganse, allí ustedes no se dan cuenta, porque una foto entonces no tiene relación de tamaño, en el sentido de si es el 4007 o el 5408. Pero por supuesto allí dice 5A, y en este caso el 5B, ese es el diodo grande, 5408. Hasta allí estaríamos. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la próxima medición? La próxima medición sería el transistor. Y después, en las 5 sé que tengo media hora como para... ¿han visto algo? ¿Saben cómo funciona un transistor o no? Muy poquito. Muy poquito. Bueno, a los fines de medición, el transistor tiene 3 patitas, entonces hay dos, es como si ustedes tuvieran 2 diodos. Por eso no quiero decir y no quiero que después vayan a decir, el profe dice nada. Son a los fines de medición, ustedes a un transistor lo van a medir como si fueran 2 diodos. O la franja hacia afuera, que sería un transistor NPN, o las dos franjitas hacia adentro, en el cual sería un transistor PNP. ¿Estaría más o menos hasta allí? Ajá. Si quiere, lo preparé más o menos como para decir cómo funciona un transistor, cómo trabaja, no hay ningún tipo de problema, o cómo amplifica, ¿no es cierto? Si quieren, explicamos un cachito más. Esto yo después lo voy a utilizar en el test digital, o sea que si ahora perdemos tiempo no hay ningún tipo de problema porque lo vamos a recuperar en el test digital, ¿no es cierto? Quieren que haga una pequeña explicación, cuestión de que no sea tan así, tan abrupto y que digamos que son 2 diodos, como ustedes quieran. Sí, Sí, por sí, favor. por favor. Bueno, Mucho mejor. perfecto. Entonces hay 2 tipos de transistores, uno es NPN, supónganse son las junturas que tiene NP o PN, y el otro es PNP.
Entonces, o las dos franjas van hacia afuera o las dos franjas van hacia adentro. No me gusta mucho hablar de ánodo cátodo porque soy enemigo que ustedes aprendan cosas de memoria. Pero bueno, eh, ¿cómo funciona el transistor? Más o menos es algo parecido a lo que nosotros hemos visto en el diodo. Para todas estas cosas está la hoja de datos de dicho componente. Lo que nosotros antes habíamos visto era esta parte, esta otra parte, y esta era lo que nosotros veíamos, ¿cierto? Entonces, a un diodo decíamos que él deja pasar toda su corriente máxima si lo trabajamos en el primer cuadrante. Entonces, él no deja caer nada de tensión y deja circular toda la corriente máxima. Entonces, acá nosotros decíamos que era una llave en cortocircuito. En cambio, al diodo, estamos haciendo la similitud con el diodo, en el tercer cuadrante pasa a ser como una llave abierta. ¿Por qué? Porque él soporta toda la tensión, este eje de tensión, y no deja pasar nada de corriente, ¿no es cierto? Entonces, este sería el tercer cuadrante en el cual nosotros hacemos trabajar un diodo. El transistor, la hoja característica, o sea, la que más se usa, es esta donde ustedes tienen corriente de colector frente a tensión colector emisor. Este era el transistor. La base, depende de la configuración que ustedes lo vayan a utilizar, es donde inyecta la señal. Colector y el emisor es donde hay una circulación de corriente, que es la que se llama I de colector. Entonces, hay distintas configuraciones y distintas formas de hacer trabajar un transistor. Pero lo más concreto es que usted le pueden inyectar una corriente de base y con esa pequeña corriente de base, ustedes van a manejar una gran corriente de colector. O también le pueden aplicar acá entre base y emisor una tensión de 0,7 voltios y el transistor va a empezar a conducir, o sea que va a haber una circulación entre corriente de colector y emisor. ¿Sí que le estoy diciendo esto? Que el diodito base emisor, que sería este, o este, en el otro caso, es el que deja, el que hace que el transistor entre a conducir o no entre a conducir. Entonces, de acuerdo a esto, esta curva, la vamos a sacar. Acá, para empezar a escribir de nuevo. Entonces, esta es la curva o la hoja de datos más común de un transistor, donde tiene tensión colector emisor, tensión colector emisor, frente a I de colector. I de colector es la corriente que circula por acá, entre colector y emisor. Entonces, esta se asemeja mucho a la de un diodo. ¿Por qué? En esta parte, siempre nos vayamos al extremo, el transistor en esta zona es donde trabaja en el corte, de que acá le dice corte. ¿Por qué? Porque él soporta toda la tensión colector-emisor y no deja circular nada de corriente. Entonces el transistor se va a comportar como una llave abierta entre colector y emisor. Y en esta otra zona, que es la zona de saturación, el transistor se comporta como una llave en cortocircuito. Entonces, entre colector y emisor se hace un cortocircuito. Él deja circular toda su máxima corriente y
no soporta nada de tensión colector-emisor. Entonces, bajo estas condiciones, un transistor puede trabajar en tres zonas totalmente distintas. Una es la zona de corte, llamémosle así. Corte, o sea que el transistor está cortado. Cortado significa que entre colector, por eso acá dice tensión colector-emisor, pasa a ser una llave abierta. O sea que una llave abierta, él soporta toda la tensión colector-emisor, o sea, toda la tensión que ustedes le aplican, él la soporta y no hace circular nada, no deja circular nada de corriente. Entonces la potencia que él disipa acá es cero, porque tensión por corriente, él soporta mucha tensión, pero no hay circulación de corriente, su potencia es cero. Entonces esta es la zona de corte. Hay otra zona, que es esta otra, la que le había dibujado antes, que es la zona de saturación. Saturación. Entonces acá el transistor se satura, deja circular, pasa a ser en esta zona una llave en cortocircuito, deja circular su máxima corriente y él no produce ninguna caída de tensión. Entonces acá tampoco él disipa potencia. Y en toda esta zona, que no corresponde a ninguna de las dos zonas anteriores, pasa a ser la zona lineal. ¿Qué significa zona lineal? Que es donde el transistor amplifica. Hasta ahí estamos, las tres zonas en las cuales puede trabajar un transistor. En la zona de corte, zona saturada y en la zona lineal, que es la más grande. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con, siempre para complicar, ustedes ya saben que hay otra cosa, sino que siempre vamos a empezar con la parte más fácil. Que vamos a hablar con el transistor cortado o el transistor saturado. Que el transistor esté cortado o esté saturado, todo va a depender de que en este diodito nosotros le apliquemos 0,7 voltios como un diodo común. 0,7 voltios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, vamos a empezar acá en la diapositiva, está el transistor cortado. Significa que yo no le aplico 0,7 voltios. Entonces, para toda tensión menor a 0,7 voltios entre base y emisor, el transistor se va a abrir. Ya habíamos dicho que era como una llave abierta. ¿Por qué? Porque no hay, ¿se acuerdan? Eran tres patitas acá. Si esta juntura, o sea, el transistor en la base, no deja circular corriente, el transistor pasa a quedar abierto. Entonces, si, dicho de otra forma, si ustedes no le aplican 0,7 voltios, este transistor se abre. ¿Qué significa? Que la corriente acá va a ser cero. No le vamos a poner cero, acá está. Porque si no, después lo voy a tener que tachar o borrar. Bueno, acá se plantea una ecuación, supóngase que el transistor esté alimentado. Hay una RC que es la resistencia de carga del transistor. Después acá tiene una resistencia R1 y R2 ¿para qué? Para que en estas dos resistencias, fíjese, VCC dividido es la suma de estas dos resistencias va a dar la corriente. La corriente que circula acá, multiplicada por esta resistencia, me va a dar los 0,7 voltios. Entonces, si nosotros jugamos con estos 0,7 voltios, va a ser que el transistor pase a ser cortado, saturado o en trabajar en la zona lineal. Entonces, acá nosotros podemos plantear una ecuación en esta malla, en la cual es VCC es igual a I de colector por la resistencia RC más tensión colector emisor.
Esta es la caída de tensión o el divisor de tensión que tenemos entre el transistor y la resistencia. Está bien como está planteado, o sea, VCC es igual a la corriente colector multiplicado por la resistencia y carga, más la tensión colector emisor. Si nosotros jugamos con los 0,7 voltios, como hemos dicho antes, supónganse que le aplicamos una tensión menor a 0,7, o sea, la mejor condición es 0 voltios. Entonces, si no le aplicamos tensión entre base emisor, la corriente que circula por el colector va a ser cero. El transistor va a estar cortado. ¿Qué significa eso? Si hay circulación de corriente, o sea, la I de colector es cero, significa que no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, IC va a ser cero. Cero multiplicado por cualquier valor de resistencia y colector, este producto me va a ser cero. Entonces, ¿qué significa? Que la tensión de alimentación la voy a tener aplicada en el transistor como tensión colector emisor. O sea que el transistor se abrió y el transistor pasa a ser como una llave abierta. Soporta toda la tensión aplicada y no deja circular nada de corriente. ¿Disipa potencia? No, no disipa potencia porque no hay circulación de corriente. Entonces estaríamos en esta zona, la zona del transistor que está cortada. Ahora, si nosotros le aplicamos una tensión igual o un poquito más grande que 0,7 voltios entre base y emisor, significa que el transistor va a dejar circular toda la corriente que viene entre colector y emisor y se le va a inyectar una corriente de base. Entonces, en ese sentido, el transistor, si ustedes le aplican una tensión un poquito bastante superior a 0,7 voltios, el transistor se va a saturar. ¿Qué significa? Transistor saturado significa, como dice acá, que la tensión colector-emisor es 0 voltios. Dicho de una forma más común, el transistor es como si tuviera una llave en cortocircuito, una llave encendida. Entonces, ¿qué significa? Que su tensión colector-emisor va a ser 0 voltios, o sea que no va a haber caída de tensión entre colector-emisor, y toda la corriente que circula es como si el transistor no estuviera, o sea que hay corriente máxima. Vuelvo a repetir, la caída de tensión en el transistor, o sea, su tensión colector-emisor va a ser 0 voltios. Entonces la ecuación que habíamos escrito acá pasa a ser tensión colector es igual a IC por RC, que está bien, más tensión colector-emisor. Como tensión colector-emisor es igual a 0 voltios, me queda que VCC es igual a IC por RC, y de ahí yo puedo calcular la corriente de colector. Entonces, si nosotros hacemos dos puntos definiendo recta, entonces yo tengo una, que es la que definí antes, que es de colector es VCC sobre R, y otra es la tensión VCC, que es igual a tensión colector emisor. Bueno, entonces, en esta parte de saturación a corte, el transistor trabaja todo lo que es en digital. Todo lo que sea digital es un 0 o un 1. 0 son dos estados posibles, o sea, no es como en la zona análoga en la cual hay infinitos valores. En el sentido, en trabajar en digital, trabajan en dos estados posibles, un 0 o un 1, ¿no es cierto? Entonces, acá trabajaría, este sería el 0, porque el transistor no deja circular corriente, y acá sería un 1, la corriente máxima. ¿Sí? Bueno, esos serían dos estados que están rayados acá, o la zona de corte y la zona de saturación. Entonces, en digital el transistor trabaja de la zona de saturación a la zona de corte.
Ahora veamos cómo amplifica o cómo trabaja un transistor en la zona lineal. ¿Hasta allí está más o menos entendido? Sí, profe. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Bueno, nosotros habíamos dicho que el transistor todo dependía si le aplicábamos entre base y emisor del transistor los 0,7 voltios. Si yo le aplico menos de 0,7 voltios, menos de 0,7 voltios, nosotros decíamos que el transistor se cortaba, o sea que no había circulación de corriente. Si yo le aplicaba una tensión superior a 0,7 voltios, el transistor se cortocircuitaba entre tensión colector-emisor y entonces la corriente era máxima. Esos eran los dos estados posibles, el cortado y el saturado. En la zona lineal significa que yo tengo una pequeña desviación de los 0,7 voltios, muy pequeña. No vamos a decir hasta 0 voltios, no, 0,75 a 0,65, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una diferencia, supongamos, de 0,1 voltio entre la tensión máxima y la tensión mínima que yo le estoy aplicando acá en la entrada. O sea que esta señal B de entrada es la señal que entra acá a través de un capacitor al transistor. Entonces, supongamos que yo le esté aplicando 0,5 voltios, que esta tensión no es 0,7 sino 0,75. ¿Qué significa? Que en vez de 0,7 voltios su tensión está aumentando. Si la tensión está aumentando, ¿qué significa? Que la corriente del transistor se está yendo hacia la saturación, o sea, máxima corriente, porque la corriente acá, la tensión aumenta, entonces yo tengo máxima corriente. Al tener máxima corriente en I de colector, la caída de tensión I de colector por RC va a ser mayor. Entonces, la tensión de salida, yo la tomo de colector a salida, va a ser menos. ¿Estamos? Vamos al otro extremo. Supóngase que en vez de aplicarle 0,7 voltios la tensión de base, yo disminuyo, o sea que la lleve a 0,65 voltios, digamos 0,6 voltios, como ustedes quieran, para que le quede más fácil. Si yo estoy disminuyendo la tensión aplicada, ¿se acuerdan? Me estoy yendo a la zona de corte, o sea que la corriente colector cada vez va a ser menor. Si la corriente disminuye, el producto de una corriente menor por la resistencia de carga va a ser menor. O sea que si esta caída de tensión es menor, significa que esta tensión está aumentando. Porque yo tomo la tensión de salida de acá, esa es la tensión de salida. O sea que esto significa que al aumentar la tensión de entrada, la tensión de salida o la tensión colector-emisor disminuye. Al revés, vamos ahora. Si la tensión de entrada yo la disminuyo, la tensión de salida aumenta. O sea que el transistor desfasa 180 grados. Y con una pequeña señal, muy pequeña señal, supóngase 0,1 voltio, tensión de entrada, yo acá si yo lo alimento con, qué sé yo, 12 voltios, yo acá seguro que voy a tener fácil 4 voltios de tensión de salida. Entonces yo le estoy aplicando 0,1 voltio de tensión de entrada y estoy obteniendo una diferencia de tensión de 4 voltios. Esa diferencia que hay entre 0,1 y 4 es lo que se llama el beta, es lo que amplifica el transistor. Llámese beta, es la diferencia de corriente, I de colector sobre I de base. O lo concreto, no vamos a entrar ni
ni tampoco estoy a los fines de medición, ni tampoco ustedes quiero que sepan algo de memoria. Hay una relación que se llama HFE o beta, cualquiera de los dos, le va a dar proporcionalmente lo que gana un transistor, tanto en corriente como en tensión. Entonces eso sí se mide. Entonces lo que nosotros vamos a medir, ese HFE o beta, son dos cosas distintas, pero lo vamos a simplificar en el sentido que es muy similar. Da la ganancia de un transistor. Sería la relación entre 4 voltios frente a 0,1 voltios. Entonces eso sería lo que gana el transistor. ¿Estaría más o menos entendido cómo funciona un transistor? Eh, sí, o sea, el transistor siempre desfasa 180 grados la onda. Está bien, está muy bien la pregunta. ¿Por qué? Porque yo analicé una configuración que se llama emisor común. ¿Se acuerdan? Este era el colector, esta era la base, y este es el emisor. Entonces yo le aplico una tensión de entrada, acá, que es entre base y emisor. Y yo obtengo una tensión de salida entre colector y emisor. O sea, el común es el emisor. Volvamos a ver. Yo le aplico una tensión entre base y emisor y obtengo una salida entre colector y emisor. O sea que el común es el emisor. Por eso esta configuración se llama emisor común. En esta configuración el transistor desfasa 180 grados. Es la más usada en el sentido que es para que un transistor amplifique, ¿no es cierto? Y es también muy usada, es la más usada de todas, en la parte lineal, en la parte de saturación y corte, disculpe. ¿Cuál es la ventaja? Que en digital el transistor trabajando de saturación al corte, acá, de este punto a esta zona, a esta otra, el transistor nunca disipa potencia. Lo dije antes, pero bueno, yo acá tengo tensión colector emisor multiplicada por una corriente que es 0, la potencia que va a disipar va a ser 0 voltios. En cambio acá yo tengo corriente que es grande, multiplicada por una tensión que es 0 voltios, la potencia me va a dar 0. Entonces, en estas dos zonas, el transistor no disipa potencia. En cambio, si yo lo hago trabajar en esta zona que es lineal, el transistor sí acá disipa potencia y entonces, bueno, por eso los transistores van a amplificar, sí, perfecto, pero va a haber una disipación de potencia, entonces por eso los transistores muchas veces le colocan disipadores para que le saque la potencia en la cual está disipando el transistor. No sé si ha quedado siempre el transistor en esta configuración de fase 180 grados, siempre, siempre, absolutamente siempre. Ha quedado entendida la duda, Sí, ha quedado sí, profe. subsanada. Ajá. Sí, ha quedado entendido. Sí, profe. Bueno, entonces, a los fines de medición, ustedes al transistor lo van a hacer a través como si el transistor fuera dos diodos, o la franja hacia afuera, o la franja hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Estaría?
Esta sería la otra configuración del diodito. La base es en la cual, en este caso, estarían las dos franjas unidas o la base estaría en el cuerpo del otro dos diodos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes a un diodo le van a aplicar en esta configuración el positivo al cuerpo y negativo a la franja, va a haber un determinado valor de resistencia, ¿no es cierto? Entonces allí van a medir un diodo, después mantienen el positivo, le colocan el negativo en el otro extremo y también va a haber un determinado valor de resistencia. Ahora, si lo dan vuelta el transistor y le colocan el negativo al cuerpo y el positivo a la franja, acá tiene que darle infinito, igual que un diodo. Si hacen exactamente lo mismo con el otro diodo, también le tiene que dar infinito. Entonces, si ustedes tienen un transistor, hoy en día directamente con la hoja de datos van, verifican y en la propia hoja de datos le va a decir cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor. Entonces, agarran el tester, hacen la medición correspondiente y listo. Entre base y el emisor o base y colector le va a dar directo, manteniendo o aplicándole el positivo a la base. Si yo le aplico el negativo a la base y mido el colector y el emisor, me tiene que dar infinito. Ese siempre y cuando es un transistor en la configuración NPN, que es como está este dibujo primero, ¿no es cierto? Si el transistor fuera PNP, no le tienen que aplicar el positivo, sino el negativo, y el positivo en el emisor o en el colector, y allí le va a dar siempre directo. Si ustedes hacen la medición al revés, te va a dar infinito, que sería polarizado inversamente a las dos junturas. Ahora, la otra medición, que nunca está de más, es hacer emisor-colector, colector-emisor. Y allí siempre me tiene que dar infinito. ¿Okay? ¿Estarían más o menos cómo sería la medición? Sí, profe. Se Profe, entendió. en Sí, el transistor PNP, si yo le conecto el positivo a la base, ¿no conduce? O sea, claro. Si usted le coloca, supóngase, por eso lo hice para que conduzca, que es lo más fácil, ¿no es cierto? Yo le coloco el positivo en el emisor y la base el negativo, acá el diodo estaría perfectamente polarizado y acá me va a dar un valor de resistencia. Ningún problema. Yo mantengo el negativo en la base y le coloco el positivo en el colector, lo mido, es como si yo acá tuviera otro diodito, ¿no es cierto? Otro diodito así. Y entonces el negativo en la base, positivo en el colector, me va a dar un valor de resistencia. Perfecto, listo. Si yo hago el revés, si yo coloco el positivo en la base y el negativo en cualquiera de los otros, siempre me va a dar infinito porque va a estar inversamente polarizado. Ustedes ya están en cuarto año y están en electromecánica. Entonces, si ustedes se meten en internet, le van a hacer medir los diodos y de acuerdo a la resistencia que mide base emisor, base colector, le van a decir de entrada cuál es el base emisor y cuál es el base colector, porque hay una pequeña diferencia. Ustedes no son, ustedes son estudiantes de ingeniería, entonces concretamente para eso están instrumentos.
El instrumento en este caso, fíjense, tiene una escala en la cual ustedes van a colocar el transistor y le va a decir emisor, base, colector. Entonces, ustedes de acuerdo al beta que le vaya a dar, van a saber si el transistor está, cuál es el emisor y cuál es el colector. Soy enemigo, en el caso de ustedes, de decir cuál es el emisor, cuál es el colector, así de acuerdo a una pequeña diferencia que le da. Esa pequeña diferencia que le da es debido a que el base emisor, la juntura base emisor, es un diodo. La juntura base colector es es otro diodo con mayor cantidad de impurezas. Entonces su diferencia de resistencia varía. Eso es muy... hay pequeña diferencia. ¿Y de qué va a ser esa pequeña diferencia? De la corriente que le hace pasar el texto. Entonces, no es como para decir que ustedes vayan a poner la mano en el fuego de acuerdo a la medición que le da. Todo depende del instrumento que ustedes tengan. No generalicen cuando es algo que no es bien justificado, ¿cierto? De acuerdo al instrumento que ustedes vayan a tener, entonces ustedes, en este caso, este tester que tiene para medir, acá le llama HFE, le dice el HFE del transistor, que es lo que nosotros estamos hablando de relación corriente, entre corriente colector y corriente de base. Entonces esa relación le va a dar una medición. Entonces ustedes acá significa que van a colocar un transistor chiquito, como los que había traído para hacer la medición. O como lo que pide en la guía de trabajo práctico, que es un BC368 y un BC369. Este transistor es generalmente chiquito, hay más chiquitos y hay mucho más grandes. Eso es lo que yo puse en la guía, porque un transistor va a ser PNP y el otro va a ser NPN. Entonces ustedes van a hacer las dos mediciones posibles. Siempre, históricamente, esta medición, siempre utilicé tester en lo cual no tiene para medir el beta. Entonces lo que nosotros hacíamos con los otros tester común era de acá, si ustedes no tenían la hoja de datos, saber cuál es la base, porque entre base colector y base emisor siempre hay medición. En cambio, si ustedes lo colocan al revés, no hay medición en ninguno de los otros dos lados. Entonces, sabiendo si ustedes le están aplicando un positivo a la base, que es en el caso del NPN, o el negativo a la base, van a saber si es NPN o PNP el transistor. Después de allí en más, decir cuál es el emisor, cuál es el colector, si no tienen el instrumento para medir el beta o el medir el HF, todo mucho chamullo, ¿no es cierto? O sea, concretamente ustedes van a hacer mediciones, entonces ustedes van a hacer mediciones con un instrumento que les diga. Además, hoy en día, con la hoja de datos, ustedes ya van a saber cuál es el emisor, cuál es el colector y cuál es el beta del transistor de acuerdo a la corriente. Todas las mediciones que ustedes hagan, saben demasiado de tester como para decir, y va a ser totalmente justificado, que la corriente que ustedes le hagan circular al transistor, que es debido a la corriente que el tester le entrega cuando ustedes están midiendo corriente, va a ser de acuerdo a eso la ganancia que ustedes vayan a tener. Entonces las mediciones son dispares. O sea, ustedes primero tienen que aprender a conocer muy bien el instrumento que ustedes están trabajando. Entonces por eso, después ustedes van a ver, menos 20.
la medición que ustedes le dan. Bueno, ya menos 20, ustedes ya tienen que entrar a otra clase. Les pido disculpas, el viernes que viene seguimos. Antes que nada, si hay alguna duda, me la planteen el viernes antes de comenzar, o si no, me la pasan por correo, por WhatsApp, por donde ustedes quieran. 1.000.000 de gracias y feliz fin de semana para ustedes. Bien, profe. Hasta Igualmente. luego. Suerte. Buenas tardes. Nos vemos viendo. Profe, nos vemos.